Clase 3. Morfofisiología de la célula. Segunda parte. Docente, morfóloga Edith Martínez Martínez e instructores en morfología Julio César Ramos González, Ángela Alexis Priego Ranero, Jairo Manuel Reyes Sánchez, Mónica Bravo Santiago y un servidor Andrés Ábalos Hernández. El primer tema a tratar son los organelos celulares. Los organelos celulares son los componentes que le dan vitalidad, función y un metabolismo activo a la célula. Estos organelos se encuentran dentro del citoplasma. El citoplasma se encuentra ubicado entre el núcleo y la membrana plasmática. Es un gel acuoso denominado matriz citoplasmática que permite la actividad metabólica de los organelos. Una pregunta de evaluación sería: ¿cómo está constituido el citoplasma? La respuesta sería por moléculas orgánicas, como los carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos ribonucleicos. También está constituido por iones, como son el sodio, potasio y calcio. Dentro de las funciones del citoplasma destaca que da soporte a los organelos e inclusiones y permite la actividad metabólica celular. A continuación tenemos al núcleo. El núcleo es un organelo con doble membrana. Aquí podemos observar la membrana nuclear externa y la membrana nuclear interna. A partir de la membrana nuclear externa me va a dar origen al retículo endoplásmico rugoso. Hay unos espacios entre la membrana, lo podemos observar aquí, corresponde a los poros nucleares, que son estructuras que me permiten la entrada y salida de sustancias del citoplasma al núcleo y viceversa. El núcleo en su interior contiene a la cromatina, que se clasifica en eucromatina y heterocromatina, y en el centro del núcleo encontramos al nucleolo. Entre las funciones más importantes del núcleo destaca la duplicación o replicación del DNA, 46 cromosomas en una célula diploides y 92 cromosomas en una célula tetraploides. La transcripción del DNA e RNA mensajero. El RNA mensajero es una estructura muy importante para la síntesis proteica. Y el procesamiento del RNA nucleolar para la síntesis del RNA ribosomal y el RNA de transferencia. Dentro de las funciones del núcleo destacan las siguientes. Aloja la unidad de material hereditario, denominado gen. Te platico un poco del gen. El gen es una partícula de material genético conformado por una secuencia de ADN que constituye la unidad funcional para la transmisión de caracteres hereditarios y síntesis proteica. La duplicación del DNA. Otras de sus funciones son la transcripción del DNA al RNA mensajero, la transcripción del RNA ribosómico, la transcripción del RNA de transferencia. Dentro de las funciones del núcleo también destaca que contiene a los cromosomas, los cuales son una cromatina nuclear condensada de metafase del ciclo celular. Cabe destacar que las células somáticas tienen 46 cromosomas, mientras que las células gonadales tienen 23. También es el centro de mando de las funciones de las organelas, membrana y actividades metabólicas celulares. El nucleolo es un organelo celular que carece de membrana plasmática. Se ubica en el interior del núcleo, precisamente se ubica en el centro del núcleo. Es una estructura formada por DNA para la transcripción de RNA ribosómico. También podemos mencionar que esta estructura, el nucleolo, contiene las proteínas que regulan el ciclo celular, las cinasas dependientes de ciclinas y las ciclinas, que son proteínas que nos ayudan a supervisar cada fase del ciclo celular. También podemos mencionar que en este lugar se lleva a cabo la síntesis del RNA de transferencia. El retículo endoplasmático rugoso es un sistema de sacos y cisternas interconectados. Debo de recordarte que este se forma por la continuación de la membrana nuclear externa. Dentro de sus funciones destaca la síntesis de proteínas, así como también transporta y gestiona el ensamblaje, retención y degradación de las mismas. El ribosoma es un organelo membranoso. Está conformado por unas estructuras denominadas ribonucleoproteínas, que se sintetizan en el nucleolo. El ribosoma también está conformado por dos subunidades, una subunidad mayor o subunidad grande y una subunidad menor o subunidad pequeña. ¿Cuál es la función de este organelo? Pues se encarga de la traducción y síntesis proteica.
El aparato de Golgi es una organela formada por tres cisternas, aplanadas y membranosas. En él se producen las vacuolas, y estas tienen tres destinos diferentes: uno hacia la membrana plasmática, otro hacia el espacio extracelular y por último en el espacio intracelular. El aparato de Golgi tiene tres porciones: una porción cis que recibe las vesículas del retículo endoplasmático rugoso, una porción intermedia que realiza las modificaciones posttransduccionales y estructurales de las proteínas, y una porción trans que recibe las proteínas modificadas y las empaqueta en vesículas. Entre las funciones más destacadas del aparato de Golgi podemos hablar sobre la distribución de las proteínas según su destino por medio de vesículas. Realiza modificaciones posttransduccionales y estructurales a las proteínas. Almacena temporalmente ciertas proteínas de secreción especializada y grupos prostéticos, un ejemplo serían las hormonas. Y recibe proteínas contenidas en vesículas procedentes del retículo endoplasmático rugoso y de los ribosomas libres. Así también participa en la elaboración y transporte de enzimas lisosómicas. El siguiente organelo a describir son las mitocondrias. Estas tienen forma de bastón o filamento de doble membrana y crestas mitocondriales, con un promedio de vida de una semana, y poseen un DNA mitocondrial circular bicatenario. En ellas se lleva a cabo el ciclo de Krebs con formación de ATP y oxígeno. También induce a la apoptosis celular, interviene en los procesos metabólicos, sintetiza el ATP y lleva a cabo la formación de aminoácidos no esenciales y la cadena respiratoria. Otro organelo que vamos a hablar a continuación es el retículo endoplasmático liso. Dicho organelo es un organelo membranoso conformado por túbulos cortos anastomosados entre sí. Si observamos la imagen, encontramos que los túbulos cortos están anastomosados entre sí unos con otros, con prolongaciones de estos mismos. Una característica que también distingue al retículo endoplasmático liso es la carencia de ribosomas, y la localización de este organelo es cerca del retículo endoplasmático rugoso y del complejo de Golgi. Entre las funciones más importantes de este organelo destaca la síntesis de ácidos grasos, fosfolípidos y esteroides. También participa en el metabolismo del glucógeno y colabora en la formación y reciclaje en los fosfolípidos de la membrana plasmática. Otro organelo a describir son los lisosomas. Los lisosomas son organelos de doble membrana. Son lisos y redondeados, con enzimas degradativas que se encargan de degradar moléculas no necesarias o eliminan organelas numerosas y viejas a través de la autofagia. Estos poseen un pH de 5, adquirido a través de su bomba hidrógeno cloruro. Dentro de sus funciones destacan degradar materiales no útiles o tóxicos para la célula, eliminan las organelas numerosas y seniles, ayuda al proceso destructivo de microorganismos por medio de fagocitosis y libera las enzimas que destruyen a la célula en el proceso de apoptosis. A continuación tenemos al peroxisoma. Es un organelo pequeño de doble membrana, redondeado y liso, especializado en la degradación de los componentes lipídicos de la membrana. Y aquí podemos observar en esta microfotografía electrónica el aspecto redondeado que tiene este organelo. También se especializa en la degradación de ácidos grasos de cadenas largas. Un ejemplo de ello son los esfingolípidos, a través de oxidasas y catalasas. Cabe mencionar que los peroxisomas en los riñones y el hígado transforman las toxinas y fármacos en componentes más simples. El eritrocito, por otra parte, no contiene peroxisomas, así como también no contiene núcleo. Entre sus funciones más importantes interviene en la regulación de síntesis de lípidos, oxida los ácidos grasos de cadenas largas y también desintoxica sustancias como el alcohol, fármacos y toxinas. Otro organelo a describir son los protozomas. Los protozomas son un complejo de múltiples subunidades en forma de cilindro, con dos extremos en forma de casquetes y un canal central. Contienen enzimas de tipo proteasas, cuales se lleva a cabo la proteólisis en los enlaces peptídicos de las proteínas marcadas por la ubiquitina. Dentro de su función destaca degradar las proteínas no funcionales, numerosas, anormales o aquellas que ya desempeñaron su función. A continuación hablaremos de las inclusiones del citoplasma, que son estructuras que sirven para el almacén de diversos productos, como lípidos, pigmentos y cristales. Cabe mencionar
que el tipo de inclusión que tendrá la célula dependerá del tipo de tejido en el que se encuentre. Un ejemplo es el tejido adiposo, el cual es común observar inclusiones del tipo lipídicas. Otro organelo a describir son las vacuolas. Estas son vesículas de diferente tamaño. Están compuestas por una o varias capas de membrana que almacenan sustancias o compuestos. Como habíamos mencionado anteriormente, estas se originan o más bien se producen en el aparato de Golgi. Las vacuolas pueden tener diferentes orígenes. Algunas pueden ser procedentes del retículo endoplasmático rugoso, otras de la autofagocitosis de los lisosomas y otras de la condensación procedentes de la superficie trans de Golgi. Y a continuación explicaremos las organelas no membranosas. Comenzaremos con los microtúbulos, que son organelas del citoesqueleto. Poseen una estructura tubular con dos extremos. Es de forma recta o ligeramente curva y están compuestos de protofilamentos formados por las proteínas de tubulina, alfa-tubulina y beta-tubulina. Como podemos observar en la imagen, se van apilando y dan origen a un microtúbulo. Entre sus funciones más importantes destaca formar el citoesqueleto, que interviene en las divisiones celulares de tipo mitótica y meiótica. Esto podemos observarlo en la formación del uso acromático. Permite el transporte de organelas y moléculas a través del citoplasma y también otorga la forma y resistencia a la célula. Continuaremos con el tema de ciclo celular. El ciclo celular es la propiedad fundamental de cada célula para la persistencia de su progenie celular, con duplicación del DNA, masa celular y organelas. Cabe mencionar que el ciclo celular es sumamente importante. Dicho ciclo celular se divide en una interfase, en mitosis o meiosis. Cabe mencionar que la mitosis es en células somáticas y la meiosis en células gonadales. En este esquema podemos observar que es un ciclo y todo comienza justo después de la mitosis, con la interfase, que se hablará a continuación. La interfase es el periodo donde la célula se prepara para entrar a otro proceso de ciclo celular. Esta se subdivide en tres fases: fase G1, fase G0 y fase S. A continuación vamos a describir la fase G1. Esta fase es el intervalo entre la mitosis y la fase S. Tiene una duración de horas o incluso de días, dependiendo de la clase de población celular. Aquí se lleva a cabo la síntesis de las proteínas que regulan los procesos de duplicación o replicación de DNA, transcripción del DNA a RNA mensajero, procesamiento del RNA nucleolar y la síntesis de enzimas para la duplicación de los organelos. Una vez concluida la fase G1, la célula puede tomar dos rutas. Puede continuar con la fase S o puede dirigirse a la fase G0. La fase G0 es un periodo de no división celular, donde la célula continúa con sus procesos biofisiológicos, pero no sintetiza las proteínas necesarias para proseguir con la fase S. Cabe mencionar que puede proseguir con la fase S siempre y cuando haya un estímulo externo. Si la célula no cumple con los requisitos que demanda la fase G1, se activa el proceso de apoptosis, esto con el fin de no generar daños en el DNA o en las proteínas que la célula produce. Durante la fase S ocurre la síntesis o duplicación celular con una duración de 7 a 12 horas en la mayoría de la célula. Durante esta fase ocurre la duplicación del DNA sin modificación en el aspecto del núcleo, de 46 cromosomas, una célula diploide, a 92 cromosomas, una célula tetraploide. Ocurre también la duplicación de los centriolos y los organelos y aumenta de tamaño de la célula. Debo de recordarte que en caso de una duplicación errónea de más de 92 cromosomas, la célula en esta fase entra en apoptosis. A continuación observamos un cariotipo. En él podemos observar 44 cromosomas somáticos y un par de cromosomas sexuales. Observando bien la imagen podemos darnos cuenta de que cada cromosoma tiene un duplicado, es decir, hay 2 de 7, 2 de 8, 2 de 9, etc. Una vez concluida la fase S, se prosigue con la fase G2, que es el último periodo de la interfase. Cabe mencionar que en esta fase vamos a poder encontrar proteínas esenciales para el empaquetamiento del DNA. En esta fase también encontramos el punto de restricción más importante del ciclo celular. No va a pasar a la mitosis si hay una deficiencia en las proteínas que se encargan de empaquetar el material genético.
Si la fase S fue adecuada, la fase G2 induce la síntesis de proteínas histonas y no histona para la compactación del DNA. A continuación hablaremos del empaquetamiento del DNA. Dicho empaquetamiento se lleva de la siguiente forma. Lo que estamos viendo aquí en este esquema es el hilo del DNA, que posteriormente se va enrollando y da origen al rizo, o también denominado el selenoide. A través de proteínas histonas, que son estas rueditas de color verde, me va a dar origen al lazo del DNA. Dicho lazo de DNA continuará enrollándose hasta que llegue al punto máximo de condensación, que es el cromosoma. En esta imagen podemos observar las cromátidas, que son dos unidos en su centro por un centrómero. Cuando el material genético se encuentra en esta fase de condensación, es incapaz de sintetizar proteínas. Ahora procederemos a describir el proceso de interfase. Como habíamos mencionado anteriormente, es un periodo indefinido de transición que prepara la célula para una división celular de tipo somático o gonadal. El periodo indefinido de la interfase depende de la clase de población celular. Hay tres tipos de poblaciones celulares: la población estáticas, las poblaciones estables y la población renovables. En el caso de la población estática, son las células que se dividen en el periodo embrionario y fetal. Al especializarse, presenta el proceso de diferenciación terminal, ubicándose en la fase G0 del ciclo celular, donde se suspende la división celular. Ahorita hablaremos sobre las poblaciones estables, y estas corresponden a células que se encuentran en la fase G0. Si recuerdan que anteriormente se les había mencionado que la fase G0 era una fase de no división celular. Estas células tienen capacidad de división celular solamente ante respuestas externas. Como ejemplos de estas poblaciones tenemos a los hepatocitos, fibroblastos en el tejido conjuntivo, células endoteliales y células cardíacas. Por último tenemos las poblaciones celulares renovables. Son células que se localizan en los tejidos que se renuevan constantemente mediante la división mitótica. Ejemplo de ellos son la epidermis, células del aparato digestivo, células del aparato respiratorio, espermatogonia tipo A, células de epitelio urogenital y células hematopoyéticas. Y a continuación hablaremos sobre las células madres unipotenciales, que originan un solo tipo de célula diferenciada. Esto quiere decir de que estas células se especializan solamente en una estirpe celular, no se encargan de producir otro tipo de células. Un ejemplo de ello es el queratinocito basal. En esta imagen podemos ver un corte histológico tanto de la dermis como la epidermis, y aquí podemos observar que descansan en la lámina basal los queratinocitos basales. Esta es un claro ejemplo de célula madre unipotencial, ya que solamente da origen a las células de la epidermis, que se conocen como queratinocitos. Tenemos también las células madres pluripotenciales. Estas dan origen a varios tipos de células diferenciadas. Ejemplo de ellas son las células madres hematopoyéticas. Aquí tenemos a la célula madre pluripotencial, la cual en su división mitótica dará origen a células progenitoras multipotenciales, y estas a su vez van a dar una línea roja, una línea blanca y una línea linfocitaria. Y a continuación tenemos la mitosis, que es el proceso clave y fundamental de la reproducción asexual de las células somáticas. La mitosis es el proceso de división celular para originar a dos células hijas genéticamente idénticas, con 46 cromosomas cada una. Les recuerdo que una célula somática es aquella que tiene 46 cromosomas, siendo las de 23 cromosomas las células gonadales. Dicha mitosis se divide en 4 fases fundamentales, que son la profase, metafase, anafase y telofase, que a continuación te explicaremos con detalle. Tenemos la primera fase de la mitosis, que es la profase. En ella ocurre una condensación de la cromatina en solenoides por la histona 1. Organiza los centriolos en los polos opuestos de la célula y lleva a cabo la desintegración de la membrana nuclear y organelas en vesículas con mecanismo de señalamiento. Los cromosomas se vuelven cada vez más cortos y condensados. El siguiente periodo de la mitosis corresponde a la metafase. En esta fase podemos observar que los cromosomas están en su punto máximo de condensación y alineados en un eje ecuatorial. Cabe mencionar que esta es la característica básica de esta fase, observar a los cromosomas alineados en un eje ecuatorial de la célula. También observamos la formación y organización del uso mitótico mediante microtúbulos astrales, polares y cinetocóricos. Debido a los centriolos y centrosomas, hay un alargamiento en cada polo de la célula.
La tercera fase de la mitosis es la anafase. En ella se lleva a cabo la división del centrómero de cada uno de los cromosomas. También ocurre la migración de las cromátidas hacia los polos opuestos del uso, por acortamiento de los microtúbulos cinetocóricos y alargamiento de los microtúbulos polares. Es en esta fase donde se forma el anillo contráctil. Y a continuación tenemos la última fase de la mitosis, denominada telofase. En esta fase vamos a encontrar que el anillo contráctil forma el cuerpo central y la envoltura nuclear se reconstruye y aloja a los 46 cromosomas. Aquí se denomina pronúcleo, debido a que todavía no se encuentra eucromatina, característica del núcleo. Así también los cromosomas se desenrollan y se alargan, cada uno en su polo correspondiente. Y aquí podemos observar en la imagen que se está formando un pronúcleo, cada uno en el polo de la célula, que posteriormente con el anillo de miosina y actina separará ambas células y tendrá como resultado 2 células hijas. Así también las organelas se reorganizan y se distribuyen equitativamente. El citoplasma se divide a través del proceso de citocinesis, inducido por el anillo contráctil. Se obtienen 2 células hijas idénticas genéticamente. Y podemos ver en esta imagen de inmunohistoquímica cómo se encuentra ya el anillo contráctil de actina y miosina y se están formando 2 células hijas. Aún no se encuentra un núcleo definido, pero podemos observar un pronúcleo, el cual contiene al material genético aún enrollado. Ya cabe mencionar que en esta fase comienza un desenrollamiento y se convierte en eucromatina. Y finalmente, para terminar con esta fase, hay una despolarización del citoesqueleto mitótico. A continuación explicaremos el subtema de tejidos. Una pregunta sería: ¿qué es un tejido? Un tejido es el conjunto de células con una misma función que comparten las mismas características citogénicas. Tenemos diferentes tipos de tejidos, como son el tejido conectivo, el tejido muscular, el tejido epitelial y el tejido nervioso. El tejido epitelial es un tejido avascular, nutrido a través de la difusión en la membrana basal. Este tipo de tejido está compuesto por células adyacentes, sin sustancias intercelulares, es decir, una matriz extracelular. Tenemos también al tejido conectivo. Este está formado por fibroblastos que sintetizan una matriz extracelular. Esta está compuesta por fibras de colágeno, reticulares, elásticas y una matriz amorfa constituida por glucosaminoglucanos. Un ejemplo de ello es el sistema óseo. A continuación hablaremos del tejido muscular. Este tejido está formado por células especializadas con filamentos contráctiles de actina y miosina. Precisamente estas 2 proteínas son las encargadas de permitirnos la contracción muscular. Así también permiten la movilidad interna y externa del organismo. Existen 2 tipos de músculo: el músculo estriado, conformado por el músculo cardíaco y el músculo esquelético, y el músculo liso. Y aquí en estas imágenes podemos ver una microfotografía del músculo estriado. Vemos que su característica básica son estas estrías, que posteriormente se hablarán de ellas. Y aquí tenemos un corte histológico de un músculo liso, que carece de dichas estrías. Tenemos también a otro tejido que es excitable, el tejido nervioso. Este tejido está especializado en la recepción y transmisión de impulsos a través de la neurona. Cabe mencionar que la neurona es la estructura básica y funcional de este tejido. Les recuerdo que tanto la célula muscular como la neurona son las únicas células con la característica de excitabilidad. Y de esta manera concluimos con el tema de morfofisiología de la célula. Este video estuvo dirigido por la maestra en ciencias y morfóloga Edith Martínez Martínez. El editor, estudiante de medicina Julio César Ramos González. Los narradores, los estudiantes en medicina Ángel Alexis Priego Ranero y Andrés Ábalos Hernández. Muchas gracias.